Hola a todos por aquí, amigos, bienvenidos a otro episodio de este podcast que no tiene otro nombre que el Luis Dice Wow Podcast. ¡Woohoo! Y hoy tengo un invitado especial porque es uno de mis amigos que me regaló Miami y es Fer da Silva. Necesito que haya público en un futuro, eso está planeado, porque me gusta la bulla, me gusta la gente, me gusta el gentío, me gusta el desastre, entre comillas. Fer, ¿cómo estás? Gracias, amigo, Bienvenido. gracias. Además que es casualidad o causalidad que estemos en Miami los dos, porque el señor vive en New York y yo vivo en Jacksonville y ya es muy difícil encontrarnos en Miami. Creo que ha sido la primera vez que nos vemos como en un año y pico o dos. No, un año. Sí, pero no nos vimos hace poco, hace como 2-3 meses. Y dijimos lo mismo, que teníamos No, en mucho Miami tiempo. no. Yo te fui a visitar a New York. Fue Entonces eso. sientes fue que eso. nos vimos en Miami, pero no fue en New York. Fue eso. Sí, ¿Cómo ¿verdad? estás? Muy bien. ¿Y tú, amigo? Gracias por Bien. la invitación. Feliz de estar aquí, feliz de esto. Ok, gracias a ti por ser parte de este proyecto. Era necesario tenerte aquí. Amigo, bueno, para arrancar, porque usted sabe que a mí me gusta ir al grano. No me voy a enfocar mucho en esta entrevista o en esta conversación en el arte. Simplemente me quiero centrar o poner mi atención en todo el proceso que has vivido como ser humano. ¿Qué herramientas has tenido? ¿Cómo las usaste? ¿Qué usaste a tu favor para lograr estar en paz contigo mismo? ¿Por qué lo digo? Porque como todos hemos pasado por situaciones, yo estoy consciente que Fer ha sido de estas personas que ha buscado herramientas, ha estado en terapia, ha leído libros interesantes, entonces le dio un giro a su vida y yo quiero hablar de eso precisamente hoy porque sé que está muy fresquito. No digamos que un nuevo Fer, pero sí siento que es un Fer que tiene nuevas herramientas y yo como tu amigo lo noto y lo noto en tu energía sobre todo. Bueno, una pregunta bastante larga y extensa porque, bueno, obviamente hay muchas aristas en las que me pudiese ir y por supuesto que, bueno, me encanta, además que es un tema que me fascina. Pero, mira, fíjate que comenzaste la pregunta y lo primero que se me vino a la mente fue el tema del juicio. Y yo creo que una de las cosas que más he venido trabajando, sobre todo conmigo y por supuesto con las otras personas, es eso, es el juicio, el entender que siempre que comenzamos con ese juicio con nosotros mismos, al final realmente nos hacemos muchísimo daño y realmente ese juicio nos puede paralizar de muchas maneras y cuando digo paralizar hablo también por supuesto de crecimiento personal y de hacia dónde queremos avanzar. Entonces realmente yo sí te pudiese decir que en estos últimos meses, en eso que estás hablando de cambios o algo, yo creo que he hecho bastante como las paces conmigo mismo. Creo que he conocido a un Fer no distinto, porque por supuesto sigo siendo el mismo, pero digamos como que he conocido una parte de mí que quizás no conocía. Y sí, de verdad estoy muy contento con todo lo que ha venido pasando y bueno, de verdad que no me puedo quejar. Pero creo que ha sido como un camino de trabajar eso, el juicio, la aceptación. ¿Crees que te enjuiciabas a ti mismo? ¿Te Totalmente, autoenjuiciabas? totalmente. Y a veces que uno cae en un tema, y yo decía que no, que si no me comparaba o algo, pero es que al enjuiciarte te estás comparando con algo, con algo que quizás te estás esperando de ti, o con algo que, o quizás llegar a esa idealización que quizás yo tanto quería de mí, o por supuesto que a veces quiero, pero ya lo estoy viendo desde otro punto de vista. O sea, porque bueno, la realidad es que yo soy bastante exigente conmigo mismo. Te iba a preguntar exactamente eso. ¿Qué es eso que podría llamar la atención y que otras personas se sientan identificados, que tú te enjuiciabas o qué parte de Fer no aceptabas? Yo creo que yo era muy duro conmigo mismo al no permitirme sentir que me estaba desviando de lo que quería ser como ser humano.
no a nivel profesional. Okay. O sea, digo que yo desde siempre, desde muy pequeño, he sido como que me encanta ser el Fer positivo, ser el Fer optimista, ser el Fer lleno de muchos sueños, y a veces eso puede ser bastante agotador, porque por supuesto que puedes caer a veces en escenarios en los que te puedes enjuiciar, en los que te puedes sentir mal, en los que incluso, o sea, Y que todo el tiempo uno no puede estar bien. Totalmente. De ni hecho, para uno mismo ni con los demás. No, y experimenté el síndrome del impostor porque realmente ni siquiera pensé que yo en algún momento lo pudiese experimentar. Obviamente suena desde el ego, pero suena... Yo lo que quiero decir es que yo siempre he confiado tanto en mí y he querido tanto ese proceso mío que llegué a caer en eso porque por supuesto que no estaba del todo contento con esa idealización del Fer que yo quería ser, de lo positivo que siempre quería ser. Claro, porque es un estrés. Es un estrés. Es como te pones un peso. Totalmente. De quiero esto. Entonces hay ese lado de ti que a lo mejor no aceptabas, te incrementaba otro peso más. Claro, entonces al final te conviertes como que en el fondo es como si quisieras ser un ser humano que realmente no existe, porque evidentemente todos tenemos luz, todos tenemos oscuridad y es muy loco lo que estoy diciendo porque obviamente yo siempre he sabido que tengo oscuridad y tengo todo eso, pero es ese constante trabajar en mí que yo creo que llegó a ser un poco agotador. Y bueno, por supuesto que en terapia lo he trabajado bastante en estos últimos meses y sí, me siento hoy en día bastante bien, gracias a Dios. Sigo trabajando, por supuesto, en terapia, sigo trabajando en mí. Pero bueno, volviendo a esa pregunta que me dijiste, que qué ha pasado en estos últimos meses, creo que va por ahí, por ese camino. Me encanta escuchar esto. Además que le hiciste un regalo a mi esposo, a José Fernando, muy bonito, y además lo inspiraste. El día de su cumpleaños le regalaste un libro. Me encantaría que hablaras un poquito de este libro porque la verdad, José creo que no lo ha terminado, pero el cambio que he visto en él ha sido... ¡Wow! O sea, de verdad ha funcionado algo y yo le echo la culpa o la responsabilidad, mejor dicho, al libro. Mira, me estás diciendo eso y totalmente. Ese libro lo leí este año. Y llegó en un momento súper oportuno. Yo, como te digo, vengo desde el año pasado trabajando en un área de mí que... ¿Puedes decir el nombre del libro? Sí, el libro... bueno, ya espérense para que vean de qué voy a hablar. Okay. No, pero de verdad es un libro buenísimo, que desde el año pasado yo vengo trabajando todo el tema del desorden, de cómo tener buenos hábitos, de cómo convertirme en esa persona que sé que tengo que ser para lograr muchas cosas que necesito lograr. Porque bueno, evidentemente en toda esta búsqueda, en todo este descubrimiento, sabía que tenía muchas cosas en las que tenía que trabajar para poder llegar a ese Fer al que quiero llegar. Y por supuesto que muchas de esas cosas era mi desorden, era mis hábitos, porque bueno, por supuesto que hay hábitos buenos, pero también hay hábitos malos. Por supuesto que también tenemos cosas que tenemos que cambiar de nosotros. Y llegó a mí un libro maravilloso que se llama Hábitos Atómicos, y de verdad lo había escuchado desde hace muchísimo tiempo, pero llegó en un momento en el que yo dije, este es el momento, y ha sido maravilloso. O sea, de verdad me da risa que me digas eso, porque también siento que cambió mi vida totalmente. O sea, es un libro muy bueno. Eso es lo bueno de ser el entrevistado, amigo el entrevistador, amigo del entrevistado. No, fue un libro maravilloso porque... Es que fue muy cómico porque llegó paralelamente a un ejercicio de cambio de hábitos que yo estaba tratando de hacer. Entonces fue un libro perfecto. Y me da risa porque, bueno, el título de Hábitos Atómicos, más bien yo lo veía como algo sumamente grande y realmente el nombre de Hábitos Atómicos es porque los cambios minúsculos pueden resultar en cambios profundamente grandes. Y de hecho me di cuenta de todas las cosas que yo estaba haciendo antes y por qué me costaba tanto cambiar mis hábitos. Porque a veces realmente nos enfocamos como en que sea difícil y realmente el cerebro y el ser humano quiere hacer las cosas fáciles. Entonces ese libro realmente me enseñó muchas herramientas y me sigue enseñando porque por supuesto de hecho, disculpa que te interrumpa, cuando íbamos a clases en el colegio y sentíamos
identificados con los profesores que hacían todo como más práctico, más fácil, que te daban esos truquitos para multiplicar, para sacarle la raíz cuadrada, no sé, era como más fácil y más práctico para uno. Entonces me imagino que el libro es un poco Y es de sumamente práctico, de verdad es maravilloso, de hecho es muy científico también y te enseña cómo funciona el ser humano, la mente y cómo, por qué aceptamos muchos hábitos y por qué también son muy difíciles dejar otros hábitos. Entonces, ¿Cuál sí, es la herramienta que más te marcó del libro? Vamos a hablar de una o dos si nos alcanza el tiempo. bueno, Que tú digas, me llegó, lo puse en práctica, me sentí identificado y lo realicé y de verdad me funcionó. Lo primero, de verdad, es hacerlo sumamente fácil, o sea, muy fácil. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Las personas a veces quieren convertirse en una persona super fitness, cambiar su cuerpo, y eso es difícil. O sea, pensar en, tengo que cambiar la dieta, tengo que entrenar todos los días, tengo que levantar esto, tengo que tomar... Eso es difícil. O sea, realmente tú tienes que entender en qué te quieres convertir. O sea, si tú te quieres convertir en una persona fitness, ¿quién es una persona fitness? Posiblemente que entrena todos los días. Entonces tienes que tener el hábito de entrenar todos los días. Posiblemente te cuesta mucho ir al gimnasio, te da fastidio. A mí, digo, personalmente me da fastidio. Igual a mí. Y entonces me empecé a obligar simplemente a ir al gimnasio. Y de hecho en el libro hay algo de eso, que él dice que una persona se obligaba a nada más a ir al gimnasio. O sea, su checklist, su hábito era ir al gimnasio, no entrenar. Era solamente ir. Y se podía regresar y ya, y eso era como lo logré. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú empiezas como, ok, ya estoy aquí, ¿sabes qué? Ya estoy aquí, déjame por lo menos correr 5 minutos. Me ha pasado. Y eso de, ok, voy a correr nada más 5 minutos, lo voy a hacer 2 minutos, ya estás haciendo algo por ti. ¿Y qué sucedía con el antiguo Fero? Cuando también muchas personas que yo conozco, ay, no entrené, qué mal lo hice. No, fuiste. Nada más fuiste, está bien y te fuiste. Y de hecho en el libro él habla de que pasa, que la gente empieza a ir y después ya dice, ya que estoy aquí, déjame entrenar. Y eso pasa. Y realmente fue algo que empecé a cambiar. Y también el enfoque, porque realmente sí quería traer el ejercicio a mi vida por un tema de salud, más allá del aspecto físico. Y entonces, o sea, si algo te puedo decir del libro, que es que dice que tienes que hacerlo sumamente fácil. O sea, si quieres cambiar un hábito, tienes que hacerlo muy, muy sencillo y tú sentir que estás en ese camino. Hablando de salud, el tema de después de los 30, la gente empieza a salir raspado en los exámenes de sangre, porque bueno, nuestro cuerpo evidentemente cambia y la química del cuerpo cambia y lo que comemos, a lo mejor el ejercicio hace falta y me imagino que va por ahí. Sí, totalmente. Bueno, realmente sí pasó algo muy puntual y muy fuerte y fue que el año pasado yo estaba en Miami y de repente me empezó a dar muchísimo calor. O sea, yo empecé a decirle yo estaba en casa de mi mamá y le digo, mamá, pero yo tengo mucho calor. Y él me dice, pero ¿qué pasa, Fer? O sea, está el aire prendido y yo, mira, no. O sea, yo empecé a sentir que tenía la tensión alta. O sea, me la medí, estaba altísima, altísima. Y entonces mi papá sufre de presión arterial también y todo eso. Hablé con un amigo médico y me dijo, no, mira, vas a estar medicado para el resto de tu vida, que es una enfermedad silenciosa. Y yo, mira, ¿sabes qué? Yo puedo cambiar esto, o sea, yo tengo que cambiar esto. Y de verdad eso fue un detonante sumamente importante. Y bueno, por supuesto la alimentación y todo, pero sí, vino de ahí, vino de algo sumamente puntual. Ok, debo decir algo, y esto le pasa mucho a nosotros los seres humanos, y es que no todos, pero sí, quiero pensar que la gran mayoría aprende de un golpe, para no decir la grosería que a veces uno dice. Llevaste lo voy a decir como decimos nosotros, llevaste el coñazo, ahora aprende. A veces aprendemos escuchando un podcast, leyendo un libro, pero hay otras personas que aprenden del golpe. Entonces me llama la atención que utilizaste ese llamado de atención de tu cuerpo para decir, ok, algo no estoy haciendo tan bien o algo puedo mejorar, y lo mejoraste. Yo creo que esa es eso de verdad es inteligencia emocional, saber escuchar tu cuerpo y saber qué está ocurriendo contigo para mejorarlo. O sea, y eso te llevó al libro, pero al libro también te llevó a cambiar otros hábitos de tu vida y al final eso también se retribuye en éxito. Sí, eso que estás diciendo ahorita, lo de escuchar tu cuerpo, es otra de las cosas que aprendí, de hecho, hace poco en terapia, y de hecho ha sido una de las cosas más poderosas que he escuchado y aprendido en las últimas semanas, porque eso fue hace pocas semanas. Y estamos hablando de eso del tema del cuerpo, y yo hablaba con mi terapeuta, y ella me enseñó que yo había aprendido a aplacar el dolor con la mente. O sea, que yo como que tendría el umbral del dolor muy alto. Pero ella me hizo entender y me explicó
que una cosa es la mente posiblemente podía soportar todo el dolor que yo quería, pero el cuerpo no. Entonces lo que sucede es que a veces cuando empezamos a tener dolores en el cuerpo también, es el mismo cuerpo explicándonos y diciéndonos, mira, estamos soportando mucha carga, estamos soportando mucho estrés, quizás, o sea, valida tus emociones, entiende lo que te está pasando. Sabes que hice un ejercicio, y por eso te lo cuento porque me parece maravilloso. Estábamos hablando también del tema del estrés y ella me preguntó que dónde siempre yo sentía el estrés. Y realmente cuando estoy muy estresado, en situaciones muy tensas, a mí todo esto se me pone súper duro, se me montan todos estos músculos, hago todo el ejercicio posible, estirar y todo, y sigue el dolor. Y unos días después de esa terapia, yo tenía un evento sumamente importante, tenía muchas cosas que hacer, caí obviamente en estrés, y entonces yo me acuerdo que ella me dijo, cuando te estés pasando eso, valida lo que te está pasando, entiende, y ya vas a ver qué hace tu cuerpo, porque ya eso va a aliviar, porque lo que está pasando es que cuando no te das cuenta que estás estresado, o estás amargado, estás bravo, estás triste, esa emoción se deposita en alguna parte de tu cuerpo y sale obviamente reflejado de otra manera. Bueno, estaba súper estresado, esto se me empezó a montar horrible, estaba a punto de tomarme un ibuprofeno y todo, era tardísimo, y me acordé, y yo dije, ya va. O sea, y suena muy tonto, pero te lo juro que me senté y dije, sí, Fer, estás estresado, yo sé, lo siento, o sea, sé que estamos trabajando mucho, o sea, estás pasando por un momento de estrés muy fuerte, tranquilo, ya va a pasar, vamos Ojo, no estoy diciendo a la gente que tiene que hacer esto, estoy diciendo lo que hice yo. Capaz no, pero está bien, es una buena herramienta. No, capaz me escucha un psicólogo y dice que no es así, pero no importa, eso fue lo que hice yo. Y te lo juro, Luis, o sea, en menos de 5 minutos, no te estoy mintiendo, o sea, esto se me alivió que no tienes ni idea. O sea, me quedó el dolor de como cuando tienes un morado, sabes que te duele algo mucho, pero ya no tenía la tensión. Y yo dije, wow, qué importante es entender lo que nos está pasando, porque el cuerpo nos está diciendo algo. O sea, si tenemos algún dolor o algo, es el cuerpo diciéndonos algo. Eso me hace recordar a las constelaciones familiares, que bueno, a lo largo de todos estos episodios me van a escuchar hablar de esto, porque ha sido una herramienta para mí maravillosa. Lo que no vemos, no lo sanamos. Tú estabas viendo, además sintiendo, y viste de dónde venía el dolor y lo pudiste sanar tú mismo. Por eso muchas veces nosotros mismos podemos ayudarnos a sanar nosotros mismos. Esto me recuerda también cuando, por ejemplo, hay una situación, un conflicto, ya sea con papá o con mamá, y en constelaciones vemos a mamá de dónde viene el conflicto, por qué mamá reaccionó así con nosotros, o por qué papá, de dónde vino la crianza de papá y por qué papá reacciona así con nosotros. Somos un poquito más empáticos, aceptamos eso y ya como que empieza a fluir la relación con papá y mamá. Es lo mismo prácticamente que te pasó, pero con tu cuerpo. Sí, totalmente. Y de hecho eso habla del poder que tenemos nosotros mismos con la mente. Y de verdad, o sea, quizás no nos enseñan, o por lo menos en mi caso, a mí no me enseñaron a escuchar mi cuerpo. O sea, no me enseñaron a que obviamente cuando nos duele algo, es el cuerpo diciéndonos algo. O sea, no, lo primero que dicen en nuestra cultura, no sé, o nuestros papás es, no pasa nada. Exactamente. Estás llorando, algo te molestó, no llores. No llores, no pasa nada. Y sí pasa, y es lo que están cambiando esta nueva generación de mamás y de papás, de enseñarle a los niños que ok, te duele, pero vamos a observar de dónde viene, qué pasó, lo sanamos y sigues adelante. Esa paciencia no la tenían nuestros padres porque obviamente con ellos tampoco la tuvieron. Entonces ha sido complicado cambiar un poquito esta generación, pero ha funcionado. Yo siento que está funcionando con la nueva generación. Sí, totalmente. Tú también eres tío de... Tienes muchos sobrinos y también creo que compartimos eso. Tenemos sobrinos y vemos cómo lo están haciendo nuestras hermanas, tus cuñadas y es maravilloso. Sí, pero sabes que eso que estás diciendo es una de las razones, por supuesto, pero sabes que yo descubrí en mí, y esto lo digo porque posiblemente hay personas que no tuvieron una crianza en la que aplacaban todo, sino ellos mismos lo hicieron. Y yo descubrí que es que yo desde pequeño sufría de migraña, sufría de dolores de cabeza muy fuertes. Y entonces me dolía tanto que me tenían que llevar a la clínica y todo a inyectarme y todo porque era muy fuerte desde pequeño. Y yo recuerdo que yo le digo a la terapeuta, es que yo aprendí que mientras cuando me dolía muchísimo más, yo menos me podía quejar, menos podía llorar, menos podía gritar, porque me dolía más. O sea, yo aprendí desde pequeño que si yo hacía eso, era peor el dolor. Y recuerdo que una vez cuando fui estudiante de intercambio en Houston, mi mamá de intercambio era enfermera y me llevó al hospital porque era grave el dolor. Y me acuerdo que estamos en emergencia y ella me dice, si no te quejas, si no haces algo, no te van a atender. Y yo le digo, tú no entiendes que si yo grito, yo lloro o me quejo, me muevo mucho, me va a explotar 10 veces más. Entonces, fíjate, fue algo completamente interno que yo aprendí por supervivencia y hoy de adulto lo estoy descubriendo. Entonces, o sea,
hay mucho que trabajar en el ser humano, es demasiado. Wow, ¿cómo vas a terapia y dices, pero ¿por qué aguantas tanto el dolor? No es Sí. necesario. Y también viene dado de la migraña, de De episodios. algo interno, sí. Por eso muchas terapias empiezan en nuestro niño interior, porque de niño es donde prácticamente registramos todo traumas o situaciones o pasamos por cosas que en el futuro pues nos traen problemas o situaciones. Me gusta llamarlo situaciones. Sí, totalmente. Bueno, vamos a cerrar ya el episodio. Creo que ha sido bastante nutritivo. Me quedo con el libro. Recuerda el nombre para que lo anoten ahí. Lo compren. Hábitos atómicos. No está patrocinando este episodio, pero es importante que ustedes lo sepan. Estoy intentando que en cada episodio las personas que nos escuchen se vayan con este fue el conflicto y esta es la herramienta que esa persona utilizó. Terapia, libros y qué otra cosa podrías decir que te ha ayudado en tu proceso de cambio. Entender que al final todos somos seres humanos y de verdad no estamos tan alejados los unos de los otros. O sea, no existen las personas malas. Yo sé que esto es otro podcast y otra conversación, pero si de verdad nos vamos a la raíz, al final todos venimos de lo mismo y estamos en este mundo y somos todos seres humanos. O sea, al final, ¿qué tan diferentes de verdad podemos ser los unos a los otros si nos vamos a la raíz, si nos vamos al alma, si nos vamos a los átomos, a las células? Y yo pienso que eso nos puede ayudar a tener un poco más de empatía con el otro, porque yo creo que en estos momentos hace falta mucha empatía. O sea, hace falta entendernos y la empatía con el otro y con uno mismo. Porque fíjate, yo hablé lo de juzgarnos y es entender que al final somos seres humanos. O sea, al final, de verdad, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Nadie lo sabe. Y creo que perdemos muchísimo tiempo, a veces, no quiero decir en estupideces, porque bueno, todo es necesario. Y esa es otra frase que digo mucho últimamente. Siempre le digo a Alex, a mi esposo, todo es necesario, absolutamente, porque todo eso ayuda a algún crecimiento de alguien. Entonces siempre que veo algo que no me gusta o algo, digo, mira, lamentablemente, por muy doloroso que sea algo, es necesario. Bueno, y eso sirve. Todos somos seres humanos y tú eres un gran ser humano. Ay, brindo gracias, por amigo, ti, por esas herramientas que nos diste y muchas Salud. gracias, amigo. Gracias por estar aquí. Gracias.